tema de conexión. Por un tema de conexión no pudimos el día de ayer continuar con la sesión, ¿correcto? Habíamos estado hablando entonces, colegas, del ejemplo de la cadena de valor usando la terminología del presupuesto por resultados. Entonces, es importante tener en cuenta que siempre miramos los problemas públicos, ¿de acuerdo? Siempre problema público, servidor público para atender problema público. Y para atender el problema público necesitamos las normas, necesitamos los principios y siempre procurando atender o satisfacer el interés general, ¿de acuerdo? Bien, dicho ello, entonces es importante también tener en cuenta los componentes de la gestión pública orientada a resultados. Colegas, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos, ¿de acuerdo? Es muy importante que lo sepamos y que no solamente lo sepamos, sino que lo practiquemos. Hablamos de la gestión pública orientada a resultados. Para que una gestión pública tenga resultados necesita, sí, mm, debemos primero conocer qué es y cuáles son sus componentes, ¿correcto? Bien, es decir, la modernización de la gestión pública, colegas, es un proceso político y a la vez es técnico. De ahí empezamos, ¿de acuerdo? Es un proceso político y también es un proceso técnico. Es decir, colegas, tengamos en cuenta lo siguiente. Político, ¿por qué? La más alta autoridad de la entidad decide, aprueba, socializa qué es lo que va a realizar a favor de las personas. Es decir, se marca la línea política, qué vamos a hacer. Y luego de ello entramos nosotros como técnicos a decir cómo lo vamos a hacer y nosotros operamos. Es decir, titular de la entidad define la política y nosotros nos encargamos de la implementación, Entonces, en ese sentido, tengamos cuidado ello, colegas, ¿de acuerdo? Y vamos a comprometernos. El día que se complementen ambos procesos, tanto el político como el técnico, ese día vamos a ser capaces de decir que estamos en una gestión pública moderna. Y es que digo ello porque muchas veces cuando es ganador de las elecciones un partido político, ¿qué ocurre con los demás representantes, no todos, lógicamente, de los partidos políticos? ¿Sumamos el esfuerzo para que todos podamos conseguir el bien común? La respuesta es muchas veces no, colegas. Si gana un partido político, me ganaste, me encargo de hacerte inmediatamente la revocatoria. Entonces, y eso no debería ser, no debería ser. ¿Por qué? Porque en un Estado democrático, la mayoría, disculpen la expresión, manda, nos guste o no nos guste. Estamos en un Estado democrático donde la mayoría elige y los demás debemos contribuir. Y si somos técnicos, no debemos mirar el tinte político, ¿correcto? Si somos técnicos, te convoca un partido que no es de tu tinte político, pero eres técnico. No le vas a decir que no. Es la oportunidad para generar la gestión pública moderna. Ojo, y al ser político y a la vez técnico, pues requiere de ciertos lineamientos o de ciertos componentes que son necesarios. Vamos una vez más a repetir, político porque se define qué voy a hacer a favor de la población, técnico, cómo lo voy a hacer. Y para lograr ese cambio necesitamos, primero, transformación de actitudes. Transformación de actitudes, ¿qué significa, colegas? Transformar mi forma de, ustedes me indican, actitud es la forma de, comentarios, por favor. Colegas, vamos. Quiero transformar mi actitud. Si, por ejemplo, voy a suponer, mi actitud es pesimista, correcto, José. Efectivamente, si tengo una actitud pesimista, tengo que cambiarla. Es transformar, mejorar mi actitud, mi forma de actuar. No solamente mi forma de pensar, mi forma de proceder. Gracias, Oliver. Entonces, transformar actitudes muchas veces es muy difícil, colegas. Es el cambio de actuar, correcto. Gracias, Isabel. No sé si ustedes
cuando han ido a alguna entidad pública, muchas veces se han encontrado, ojo, se han encontrado, vamos a suponer, ingresan y de pronto le dicen buenos días y te contestan, oh, bueno, sí, dígame. Entonces, un tanto chocante, ¿no? Un tanto chocante, colegas. Es un tanto complejo ahí. ¿Por qué? Porque ya estamos a veces los servidores públicos adecuados a una mala conducta, debemos decirlo así. Entonces, un poco que de frente, dices, quiero hacer esto, ¿has traído esto? Tus requisitos, esto está mal, inmediatamente, colegas, le ponemos pero. Entonces, esa actitud tenemos que cambiarlo. Segundo, una vez que tengamos las ganas, el deseo de hacer las cosas bien, viene el fortalecimiento de aptitudes. La aptitud es el término intelectual, el término del conocimiento, del adiestramiento, de la preparación. ¿De acuerdo? Es decir, fortalecemos las aptitudes, capacitamos cómo debemos actuar, ¿correcto? Y luego de ello, el siguiente componente es agilizar procesos, agilizar procesos. Y para agilizar procesos, debemos simplificar también algunos de ellos. Aplicamos la simplificación de procedimientos. ¿Por qué? Muchas veces ocurre lo siguiente, colegas, es que llega el documento y lo pasamos de gerencia en gerencia, de secretaría en secretaría, de área en área, etcétera, y al último llega al especialista cuando ya el plazo está vencido. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Gracias, Manuel. Sí, efectivamente tenemos que optimizar los procesos para que no se vean tan lentos. Luego de ello, por ejemplo, actualmente las entidades públicas deben o no deben pedir copia del DNI. Sí, efectivamente, dinamizar la gestión, ¿no? Sí, gracias, José. Actualmente, las entidades públicas deben o no deben, colegas, pedir DNI. ¿Qué dicen? ¿Deben o no deben pedir el DNI, por ejemplo, en los documentos? Muchas veces te dicen, tráeme copia de tu DNI y copia de tu recibo, por ejemplo. Yo he visto, por ejemplo, y voy a decir con ejemplo, con nombres propios. Hidrandina, si quieres hacer un reclamo, ¿qué te pide, colegas? Tu recibo de luz y te pide tu copia de tu DNI. Sedalip, en La Libertad, no sé cómo es Sedapal, te pide copia de tu DNI y copia de tu recibo. Entonces, ¿qué dicen? Y nosotros muchas veces simplemente vamos a presentar, pues, ¿no? Colegas, ¿qué es lo que establece la norma? Vamos a ver, un momentito, por favor. Vamos a ver qué es lo que establece la norma. A ver, no sé si... Ya acá está. Vamos a ver qué es lo que nos establece el decreto legislativo 1246. Decreto legislativo 1246. ¿Qué es lo que nos establece en el artículo 5? Ya José me dice para corroborar debería ser. Pero vamos a ver qué es lo que establece la norma, porque nosotros los servidores públicos, nuestra conducta tiene que estar orientada al cumplimiento de normas, ¿correcto? Vamos a ver qué es lo que nos dice la norma. Listo. Vamos a compartir entonces. Debería hacerse, me dice, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a ver, ¿qué nos dice la norma? A ver. Listo. Ah, perdón, esta no es.
A ver, un momento. Sí, acá está. Acá está, colegas. Decreto legislativo 1246. ¿Qué es lo que establece? Diversas medidas de simplificación administrativa. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos acá en la 4, ¿qué nos dice en el artículo 4? Prohibición, atención, de la exigencia de información a los usuarios y administrados. Las entidades de la administración pública están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 del presente decreto legislativo. ¿Qué significa, colegas? Interoperabilidad significa que cada entidad pública tiene que gestionar con la presidencia del Consejo de Ministros un acceso. ¿Para qué? Si llega una persona a realizar un trámite, no le vamos a pedir su DNI. De repente por identificación sí, pero no le voy a pedir copia, porque yo tengo acceso a la información a través del sistema de interoperabilidad. ¿Acceso a qué? A SUNAT, a SUNAR, a registros, perdón, SUNAR de registros públicos. Tengo acceso a antecedentes penales, judiciales, policiales, RENIEC. Entonces no debo pedirle esos documentos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué nos dice? Solo, como dice nuestro colega, solo su número de DNI y que nos muestre para ver si es él. Pero copia no le debo pedir. ¿Y acá qué nos dice? Prohibición de la exigencia de documentación. Las entidades de la administración pública están, ¿qué dice acá? ¿Se observa, colegas? Para que me confirmen con sí o no, por favor, ¿qué dice acá? ¿Se observa? Están, a ver, vamos. ¿Qué dice que están? Comenten. Para que no digan me lo han dicho, sino que ustedes lo han leído. Lo han leído. ¿Qué están las entidades públicas prohibidas? Gracias, Pamela. Están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios en el marco de un procedimiento o un trámite administrativo los siguientes documentos. Copia del documento nacional de identidad. ¿Correcto? Copia del documento nacional de identidad. ¿Qué más? Copia de partida de nacimiento, de bautizo. Copia de partida de certificado de defunción. Legalización notarial de firmas, salvo que se exija por ley expresa. Copia de la ficha RUC, certificados o constancias de habilitación personal o perdón, profesional o similares expedidos por los colegios profesionales, siempre y cuando dicha calidad pueda ser verificada a través del respectivo portal institucional. ¿Qué quiere decir? Si el colegio, por ejemplo, de contadores tiene un portal de verificación de habilidad, no debo solicitarlo. Cualquier otro documento que acredite o proporcione información que conste en los registros de libre acceso a través de Internet u otro medio de comunicación pública. ¿Correcto? Entonces, ¿qué dice? Las entidades públicas están, perdón, prohibidas de exigir documentación. Y como tal, cada entidad debe gestionar su acceso al portal de interoperabilidad, sistema de interoperabilidad. Pregunta, en sus entidades, ¿está habilitado el sistema de interoperabilidad en sus entidades? Ustedes acceden a obtener certificados de antecedentes penales, policiales, para ya no estar solicitando a los administrados que dicen sí o no. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Tienen acceso o no tienen acceso? No, ¿no? Muchas entidades todavía no lo tenemos habilitado. Entonces, en ese sentido, debemos tener cuidado por ahí. Lo otro, colegas, es tener en cuenta que también tenemos que manejar el tema de los sistemas funcionales. El sistema funcional, hablamos de las funciones que tenemos en el país, por ejemplo, función educativa, que es el Ministerio de Educación, función justicia, el Ministerio de Justicia,
Trabajo, Ministerio de Trabajo, Salud, Ministerio de Salud. Los sistemas funcionales tienen que interactuar también. ¿Qué quiere decir? El Ministerio de Salud no podría por sí solo decir, yo voy a hacer sin que me importe de repente lo que hace el Ministerio de Educación. Tiene que haber una coherencia normativa, tiene que existir la complementariedad, tiene que existir para hablar de una gestión pública moderna. Y en las entidades públicas de manera general, debería existir la colaboración interinstitucional. No sé si les ha ocurrido, pero a veces el hospital necesita una información, lo solicita a la UGEL a veces no le da, o a la inversa, la UGEL pide información al hospital y el hospital no le da. ¿Y qué más decir si le piden información a la municipalidad? La municipalidad muchas veces no otorga la información. Entonces, para lograr una gestión pública moderna, debemos mejorar lo que acabamos de analizar con ustedes. Entonces, eso es lo que establece la parte técnica normativa. Ojo, también debe estar presente los sistemas administrativos con su adecuado funcionamiento. Un adecuado funcionamiento del sistema administrativo, por ejemplo. ¿Cuántos sistemas administrativos tenemos, colegas? Ustedes muy bien lo manejan. ¿Cuántos sistemas administrativos tenemos? ¿Comentarios? ¿Cuántos sistemas administrativos tenemos? 11, ¿verdad? 11 sistemas administrativos tenemos. Entonces, esos 11 sistemas administrativos tienen que manejarse adecuadamente. Es decir, presupuesto tiene que certificar oportunamente. Contrataciones, valga la redundancia, comprar o contratar oportunamente. Contabilidad de vengar, tesorería pagar. Presupuesto tiene que formular conforme se establece, abastecimiento, contratar. Otro sistema es planeamiento, planificar oportunamente según la realidad nacional, regional o local. ¿Por qué? Porque muchas veces, colegas, y acá, por ejemplo, tocaría el tema de tesorería. En tesorería, si no pago oportunamente, se crea una desconfianza total en las entidades públicas. Entonces debemos tener en cuenta ello, ¿de acuerdo? Lo otro son las relaciones y las estructuras administrativas. Tiene que ser más corta la relación, tiene que ser más unida, de tal manera que sea más rápida, porque muchas veces, colegas, a veces para solicitar una información pasamos de área en área en las entidades. Llega a la municipalidad, lo pasa a Secretaría General a Gerencia General lo pasa de repente a Infraestructura se demora 2, 3 días, recién lo pasa a su secretario y por ahí el documento duele. ¿Para cuándo era la información? Para mañana. Entonces, no funciona las relaciones y las estructuras administrativas. Todo lo que acabamos de analizar, colegas, es con la sana intención de hacerlos compatibles con los nuevos roles de todos los niveles de gobierno. Entonces, quiere ser compatible. ¿Qué tan importante sería que las entidades públicas trabajen con sistemas estándares, uniformizados? Estoy más que seguro, por ejemplo, ¿de qué lugares tenemos acá, colegas? ¿De qué lugares, de qué regiones están presentes o de qué provincias? Colegas, para comentar algunos ejemplos. ¿Qué provincias? Arequipa. Estoy seguro que, por ejemplo, Arequipa, Loreto, Pasco, estoy seguro que muchos trámites que son similares, o perdón, muchos procedimientos que son iguales, el procedimiento es igual de repente como nombre, pero tienen distintos requisitos en cada entidad. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de haber trabajado en gobierno local y también gobierno regional y nacional. Y en los gobiernos locales, colegas, depende de la voluntad de los trabajadores. No en todos, lógicamente, ¿no? Pero he tomado el pulso de algunos y depende de la voluntad de los trabajadores. Y en muchas entidades depende de la voluntad de los trabajadores. Por ejemplo, normalmente se dice que los trámites deben ser 30 días, que ya lo hemos tocado en la primera sesión. Entonces, y esperamos pues los 30 días, cuando pudimos haberlo hecho antes.
Entonces, y otras entidades si son rápidas, ¿no? Entonces, eso es un poquito, pero entendamos que la gestión pública orientada a resultados es un proceso político y a la vez es técnico. Si no están estos dos componentes, difícilmente vamos a poder realizar. Y para lograr la gestión pública orientada a resultados se necesita, estos son los requisitos, ¿correcto? Veamos también los pilares y ejes de la gestión por resultados. Pilares y ejes de la gestión por resultados. La gestión por resultados tiene mucho que ver, colegas, perdón, la gestión por resultados, según la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la que estuvo vigente al 2021, nos dice que está orientada al logro de resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. ¿De acuerdo? Bienestar del ciudadano y desarrollo del país. Cada día que estemos en una entidad pública, pensemos que nosotros somos los responsables de contribuir a que el ciudadano logre su bienestar y que el país se desarrolle. Nosotros, todos los que estamos en una entidad pública, somos los responsables, ¿correcto? Y eso debemos asumirlo como tal. Muchas veces nosotros nos encargamos de decir, no, el presidente, la presidenta, los congresistas, todos tenemos la alta responsabilidad de que los resultados impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y desarrollo del país. Todos, colegas. Alguien podría decir, no, pero yo soy vigilante. También usted es responsable. Yo soy el personal de limpieza. También. Todos. Si es jefe, gerente, operador, coordinador, con mayor razón. Entonces, todos somos colegas responsables. Entonces, sin embargo, perdón, y la pregunta es, si todos somos responsables, ¿por qué no estamos mejorando la gestión pública? Y acá sí quiero escucharlo, quiero leer a ustedes, quiero leer sus comentarios. Si nosotros somos los responsables, ¿por qué no se está mejorando la gestión pública, colegas? ¿Por qué creen que no se está mejorando la gestión pública? ¿Algún comentario o micrófono de repente, colegas? Un poco para entender por qué. Si tenemos presupuesto, todos los años el presupuesto se incrementa. Todos los años el presupuesto se incrementa. Tema de presupuesto no creo que sea. Y muchas entidades públicas somos campeones revirtiendo presupuesto. No sé si ustedes han visto los altos niveles de reversión de presupuesto al Tesoro Público todos los años. Entonces, ¿no existe empatía? Por supuesto que es uno de los factores. Y también existe, gracias José, existen o existimos servidores que no estamos preparados. También es una causa. La corrupción, por supuesto que altos índices de corrupción existen en el Estado. Y la Contraloría no tiene capacidad instalada para poder corregir todo ello. También existe prepotencia, no hay espíritu de servicio en las entidades públicas. Y es un tema de corrupción y también incapacidad. Imagínense, incapaz y aún todavía abrazando la corrupción, ¿no? Sí, colega, tiene usted toda la razón. Hay falta de compromiso, una inadecuada gestión de los recursos humanos, de los recursos financieros, estatales, de todo. Desconocimiento e incapacidad. Eso existe en el Estado. Por eso es que no logramos, por eso es que no lo... ¿y qué más puede que decir, no? No conocemos la planificación y no somos especialistas en el área. Bueno, yo estoy acá porque, bueno, soy de repente con vínculo estable y, bueno, me han dicho que trabaje. Y muchas veces, colegas, los servidores públicos, atención, como que ya estamos cansados de la gestión pública. Desconocemos nuestras funciones y si lo conocemos no lo cumplimos, etcétera. Y es que también, colegas, debemos reconocer que no existe la medición de resultados, no está implementándose adecuadamente la gestión del rendimiento.
Entonces, todo eso, pues, conlleva que un Estado sea lento, burocrático, etcétera. Ayuda mucho que usuarios también tienen desconocimiento de derechos, sí, por supuesto, por eso hacen lo que quieren. Sí, sí, efectivamente, colega. Y el usuario muchas veces ya hasta peca de respetuoso ya. Y más aún si es que no conoce, porque seamos honestos. Si los servidores públicos no conocemos, el usuario muchas veces no conoce. Entonces, colegas, atención, imagínense, ¿no? Y ahora, ¿cómo logramos el cambio? No olvidemos, colegas, y este es un ejemplo real, que me van a dar la razón. Existen entidades en donde un servidor llega y se pasa media hora, disculpen la expresión, conversando con el otro colega. Media hora más para tomarse el desayuno. Ingresa y de pronto dice, uy, hoy día estoy cansado, no quiero trabajar. Se sale un ratito al patio. Y por ahí va un rato, trata de repente, hasta, disculpen la expresión, pero esa es la gestión pública, colega. ¿No han visto ustedes a un servidor público durmiendo en su horario laboral? ¿Qué dicen? ¿Han visto o no han visto? Colegas, ¿han visto o de repente exagero, colegas? Sí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, se duermen algunos. O nos dormimos, ¿de acuerdo? Para que no suene el lenguaje exclusivo. De repente nos encuentran durmiendo, duerme y duerme ahí en la oficina, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. O también, gracias Isabel, y algunos dicen un permisito o se escapan y se van a su casa, ¿no? Y nadie dice nada, porque si dice se molestan. Ojo, el sector público paga porque ingresas puntualmente dentro de tu horario laboral y te retiras puntualmente, o te paga por labor efectiva. ¿Qué dicen ustedes? ¿El pago es por labor efectiva o por acto de presencia? ¿Qué dicen, colegas? ¿Labor efectiva o acto de presencia? Es labor efectiva. Si no hay labor efectiva, ¿por qué deberíamos pagar? ¿Correcto? Entonces, sin embargo, cambiar el estado es tarea de todos. Una persona, un jefe, un administrador, un gerente, un titular de la entidad no lo puede cambiar por sí solo porque depende también del ciudadano. Y tampoco el jefe te va a estar ahí todos los días. Ya, ya. Esto es voluntario, es por iniciativa, es por convicción, es por responsabilidad, por identificación, por pasión y todos aquellos elementos que son propios de una persona que tiene entusiasmo y cariño por la gestión pública, ¿correcto? Entonces, muy bien. Pensemos en ello que nosotros tenemos la responsabilidad de lograr el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo del país. Tenemos 5 pilares que sostienen la gestión pública. 5 pilares y 3 ejes estratégicos. Que cuando se implemente todos estos pilares, recién vamos a decir estamos cambiando o gestionamos el cambio. Tenemos 3 ejes transversales que aplica a todos los pilares. Va a estar presente en todas las entidades, en todos los servidores públicos, en todos los funcionarios, va a estar presente. ¿Cuáles son esos 3 ejes transversales? Primero, gobierno abierto, cuentas claras, acciones concretas. Acá está. Tenga usted, ciudadano, en esto hemos utilizado su presupuesto. Habrá algunos errores posiblemente. Es parte de, somos seres humanos. ¿De acuerdo? Pero debemos poner en conocimiento. Gobierno electrónico, colegas, después de la pandemia, ya muchas entidades han transitado ya al gobierno electrónico, otras todavía. Entonces, la pandemia, si algo bueno nos dejó, es el gobierno electrónico. Articulación interinstitucional, esto todavía falta. Esto todavía falta.
¿Y por qué falta, colegas? ¿Por qué nos está faltando la articulación interinstitucional? Porque muchas veces tenemos intereses personales. Los intereses no son institucionales. Los intereses no son públicos en algunos casos, sino son personales. ¿Correcto? Si busco un beneficio, si me voy a beneficiar, contribuyo. Si no me voy a beneficiar, si se va a beneficiar la otra entidad, no. Entonces que lo haga, que use su presupuesto. Entonces, eso hay que tener cuidado. Ojo. Y también los intereses políticos también influyen bastante. Muchas veces la municipalidad provincial no quiere interactuar con la municipalidad distrital o la municipalidad provincial con el gobierno regional o el gobierno regional con las municipalidades. Muchas veces no quieren interactuar porque hay intereses políticos. ¿Correcto? Entonces, pero dejamos de lado a la población, a quienes nos han elegido. Y es momento, creo, que de sentarse a conversar las autoridades y decir, bueno, vamos a colaborar, vamos a contribuir y vamos a hacer esto. Y de pronto se sientan los dos, independientemente del tinte político que tengan, y rinden cuentas a la población. Y estoy más que seguro que la población diría, ahora sí nos sentimos representados por las autoridades. Habrá errores posiblemente, pero esos son factibles de corregirse en el futuro. Porque de los errores de los proyectos o programas pilotos uno aprende. Entonces, colegas, de los 5 pilares, hablemos primero, políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Factor fundamental en el planeamiento estratégico. Muchas veces, y creo que ya con ustedes hemos visto en planeamiento estratégico, vimos una gráfica, el dolor de cabeza en el tiempo, con y sin planificar. Si planificamos, tal vez sea un dolor de cabeza en el momento la planificación, hasta readecuarnos, tal vez sea complicado. Pero una vez que nos adecuamos, va a desaparecer, va a fluir por sí sola. Pero si nunca planificamos, todos los días vamos a estar preocupados porque no vamos a saber de dónde sacamos el presupuesto, para qué sacamos el presupuesto, etcétera, quienes manejamos recursos. Entonces, planes estratégicos y operativos es importante. Como si tenemos una política pública, naturalmente tenemos que asignarle presupuesto para que tengamos resultados. Si tengo una política pública que es, ¿qué voy a hacer? Tengo que decir, toma, acá tienes el presupuesto, con esto lo vas a hacer. Muy bien, le asignamos presupuesto. Luego, la gran pregunta es, ¿cómo lo voy a utilizar ese presupuesto? Y acá hablamos de la gestión por procesos, de la simplificación administrativa, de la organización institucional. Y la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Gestión por procesos, ¿quién va a simplificar administrativamente? Y acá está. Nosotros, el servicio civil meritocrático. Colegas, cuando un trabajador ingresa por mérito a una entidad pública, la calidad de servicio es otro. ¿Sí? No sé si coinciden conmigo. No sé si coinciden, colegas. Cuando un servidor público ingresa por mérito, la calidad de servicio es otro. ¿Por qué? Entendamos que un servidor público, dijimos, ¿para qué es contratado, colegas? A ver, si estuvimos captando la idea de la nueva gestión pública, para servir y para solucionar, ¿qué? Un servidor público es contratado para solucionar, ¿qué debe solucionar un servidor público? ¿Qué debe solucionar? Problemas, listo. Debe solucionar problemas. Y para saber solucionar un problema, para solucionar conflictos, colegas, para, lógico, para servir y ayudar en el desarrollo del país, para atender necesidades. Para eso, colegas, es necesario capacidad técnica o bueno ingreso y ahí voy a aprender. Disculpen la expresión.
¿Necesito experiencia o no necesito experiencia para ingresar al sector público? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Por eso es que se pide experiencia, colegas. Por eso se pide experiencia. No es simplemente por una restricción. Correcto, Max Hidalgo. Experiencia, en casos sí y en otros casos no. Claro, le entiendo a Max. Por ejemplo, si soy asistente, sí, Max, en este momento le voy a dar pase. Si soy asistente, necesito experiencia si voy a empezar como asistente. No necesito experiencia. Pero si voy a asumir un cargo directivo, yo creo que sí debe tener experiencia. Si vamos a ser asistentes, empezamos a aprender como asistentes, luego seguimos como analistas, especialistas, coordinadores, jefes, gerentes, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente que no puedo ingresar, disculpe la expresión, a aprender como jefe. Ese sería para mí un pecado capital. Ingresar a aprender como jefe. Tengo que, para ser jefe, tengo que tener una debida experiencia. Jovito, entonces, ¿cómo voy a ingresar al sector público si no tengo experiencia? Tenemos que ingresar, dijimos, por el nivel más bajo para ir aprendiendo, colegas. Tenemos que ingresar por el nivel más bajo. Y luego, en la medida que vas desarrollando, vas demostrando, vas postulando, vas relacionando, vas adquiriendo experiencia, vas escalando, ¿correcto? Gracias, Henry. Entonces, Max, no sé si desea micrófono, Max. Le acabo de... A ver, vamos a ver nuestro colega Max. Listo. Max, bienvenido. Adelante, por favor. Active su micrófono. Hola, buenas noches con todos. ¿Cómo está, Max? Jovito nada más, Max. Jovito nada más. Jovito, yo soy ingeniero pesquero, tuve experiencia en mi rama, ¿no? Y también inspección, y fui contratado previo a un examen y previo a una entrevista. Fuimos contratados 5 personas para solucionar un problema en la vía de Sechura, en el tema administrativo de los lotes, de las concesiones, porque la Unión Europea querían que todo sea ordenado, ¿no? Que no haya nada de errores administrativos ni técnicos, porque si no suspendía las importaciones de concha de abanico y por ende todas las otras de bote y de todos los otros productos. Entonces hubo un problema administrativo y hubo una orden desde el clima, ministerio y al gobierno regional que ordenen, contrataron a los mejores profesionales cercanos al área porque los que habían allí no daban la talla, pero eso sí, nosotros no teníamos mucha experiencia administrativa en la gestión pública, pero sí teníamos experiencia en nuestra profesión, ¿correcto? Y Ujú. éramos guiados por un asesor que tenía experiencia, era un abogado con experiencia administrativa. Nosotros entramos a solucionar conflictos, a solucionar problemas técnicos, problemas administrativos, a ordenar los lotes, a sincerar las autorizaciones, ¿no? A sincerar las áreas, los certificados, y un trabajo que demoró como 5 meses a 6 meses. Fueron 2 meses de reuniones, ¿no? Pero prácticamente yo dije sí y no, porque la experiencia que necesitaban era técnica, este, científica, digamos, un poco, pero y sobre todo una parte necesitaban ética en nosotros, que no estuviéramos filtrando información, ni favoreciendo a nadie, ni a ninguna asociación. Fue un trabajo donde tuve que preguntar a las personas mayores ciertas cositas que no sabían. Y como era un tema nacional, de interés nacional, nos daban toda la información, prácticamente teníamos todas las facilidades. En cambio, cuando entran, por ejemplo, pueden entrar 2 o 3 profesionales los mejores, con experiencia de 3 años, 5 años, 8 años, pero si no le dan las facilidades y les ponen trabas ciertas personas por intereses particulares o intereses de empresas,
ni así sea el mejor profesional del mundo, ni el mejor equipo profesional va a luchar contra toda la burocracia o todos los intereses o todos los gerentes que hayan en una institución. Bueno, para conocimiento de ustedes, pero cuando hay problemas nacionales, ahí se llaman a los mejores y todos ponen el hombro. Gracias. Excelente, me encantó la experiencia, el testimonio de vida profesional, Max, y efectivamente, y eso nos permite conocer y valorar a los profesionales, ¿correcto? Si todos los procesos serían tal cual lo acaba de comentar Max, créanme que el Perú sería otro. ¿Por qué? Porque bien manifestó, yo era especialista, tenía experiencia en mi rama, conocía, pero de la parte administrativa no. Entonces ahí operan los criterios de complementariedad. Es decir, dentro de la entidad hay alguien que conoce el procedimiento, pero no conoce la parte técnica. Entonces contratamos a personas que sean capaces, altamente calificados, lógicamente, en la parte técnica. Utilizamos ese criterio de complementariedad y ahí están los resultados exitosos. Corto tiempo, corto plazo, 6 meses, es un periodo muy corto, que normalmente un problema público de alcance nacional o de interés nacional no es solucionado en 6 meses. No es solucionado, colegas, en 6 meses. Entonces me parece muy interesante, colega, y por eso decía que el servicio civil meritocrático tiene resultados positivos a favor de la población. Y eso yo estoy convencido que cuando seleccionas adecuadamente a los profesionales, créanme que es sensacional. Gracias, colega. Entonces, servicio civil meritocrático y luego el último pilar es sistemas de información, seguimiento, monitoreo, evaluación de gestión del conocimiento. ¿De acuerdo? Sistemas de información, seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión del conocimiento. ¿Qué significa, colegas? Sistemas de información. En el Perú, cada entidad es dueña de su información. No se comparte casi la información. Existen entidades que son propias o perdón, que por función tienen la competencia del manejo de información, pero no necesariamente está actualizado. Caso, por ejemplo, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es lo mejor que tenemos en temas de información, pero no tiene toda la información. Un ejemplo claro, en tiempos de pandemia, se crearon los famosos bonos. ¿A quién les llegó los bonos? ¿A las personas que realmente lo necesitaban? Algunas sí, pero otras no. Y a quienes realmente lo necesitaban, no les llegó los bonos. Entonces, por ahí, colegas, hay que tener, entonces, como que nos sirva de un análisis, una reflexión, para darnos cuenta de la importancia que es tener información pública para la toma de decisiones. Seguimiento, pues no hay seguimiento. Inclusive nosotros en las entidades públicas no hacemos seguimiento a nuestros colegas que son servidores dentro de la entidad, ¿de acuerdo? No hay seguimiento. Entonces, y monitoreo tampoco. Evaluación de la gestión del conocimiento. No nos evalúan y si nos evalúan somos un tanto indiferentes, no queremos que nos evalúen, no queremos que se nos establezcan metas. Digo, no queremos de repente porque ocurre. Entonces, si cumplimos tal cual está la normativa, el Estado sería otro, colegas. Otro sería el Estado. Y por ahí también tenemos algunas normas que no nos permiten desarrollar adecuadamente los procesos técnicos, no nos permiten. Luego de ello, colegas, el día que realizamos todo este proceso, estaríamos cambiando nuestro querido llamado Perú. Bien, ¿qué es un Estado moderno? De manera resumida, podríamos decir, es aquel que está orientado a las personas. Un Estado moderno es aquel que está orientado a las personas. Es aquel que es eficiente, es aquel unitario, descentralizado, aquel que es inclusivo, que es abierto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un Estado moderno. Pregunta,
Cumplimos con esos criterios que establece la normativa para ser un Estado moderno. Estamos orientados a las personas, a veces sí, a veces a medias, a veces en inicio, ¿correcto? Las entidades públicas, colegas, han sido creadas para prestar bienes y servicios, pero lean esta última parte, este último término. Los bienes y servicios que se brindan en las entidades públicas deben ser, colegas, ustedes, no sé si por favor lo pueden leer, deben ser de comentarios, por favor. Los bienes y servicios que se brindan en las entidades públicas deben ser de comentarios, colegas. Quiero que ustedes lo señalen. Así lo están escribiendo, ¿no? Calidad. De calidad. No es por cumplir, ¿correcto? No es por cumplir. Y se tiene que contribuir al cierre de brechas sin perder sus objetivos esenciales, ¿correcto? Prestar bienes y servicios de calidad contribuyendo al cierre de brechas sin perder sus objetivos esenciales. Realmente cuando leo la razón de ser de las entidades públicas y estamos dentro del aparato estatal involucrado nosotros, pues tenemos que tomar conciencia. Tenemos que tomar conciencia que el servicio que se brinda en una entidad pública no es un simple servicio, es un servicio de calidad y que tiene que ir orientado al cierre de brechas sin perder sus objetivos esenciales. Además, lo que se busca, colegas, es lo siguiente: incorporar a las personas en el diseño de las políticas públicas. Eso es lo que se busca. Para lograr un Estado moderno, tenemos que tener ello. Incorporar a las personas en el diseño de las políticas públicas. Si incorporamos a las personas en el diseño de las políticas públicas, pues van a tener mayor sustento, mayor cercanía a la realidad, porque muchas veces las políticas públicas se contrata consultores que no conocen la realidad y las personas que deben involucrarse son aquellas que conocen la realidad. Porque a veces se gesta la política en un escritorio en la ciudad capital, con mucho respeto en la ciudad capital, la cual he tenido la oportunidad de trabajar, pero no se conoce la realidad, por ejemplo, de Loreto, no se conoce la realidad de Tumbes, de Tacna, de La Libertad, de Ancash, de Tumbes, Piura, Lambayeque, Amazonas, la selva, no se conoce. Y cuando se aplica, pues ahí están los errores. De otro lado, se tiene que identificar las necesidades y expectativas de los ciudadanos, considerando las particularidades de los diferentes grupos a los que se atiende. Eso se denomina una adaptación, una adecuación según la realidad local. De otro lado, tenemos que simplificar trámites y emitir regulaciones que sean de calidad. La regulación no es para poner trabas. La regulación es para alcanzar de manera más adecuada los niveles de satisfacción de la población. Se busca mejorar el funcionamiento de las entidades públicas para alcanzar resultados esperados, tener objetivos claros y trazar metas concretas y sujetas a evaluación. Colegas, los objetivos tienen que ser institucionales, ¿de acuerdo? ¿Por qué las entidades públicas, colegas, por qué las entidades públicas no consiguen los objetivos como tal o sus objetivos como tal? Y es que existe también mucho divisionismo dentro del aparato estatal. Ocurre, colegas, y todavía está enquistado en el servicio, perdón, en los servidores públicos,
soy servidor público, doy testimonio, todavía existen las preferencias. Si eres mi amigo, allá contigo lo voy a hacer. Si eres de repente de mi tinte político, contigo lo voy a hacer. No, los demás no te preocupes, yo me encargo, yo me encargo cómo no lo ejecuten los demás. Entonces, y por ahí existen los objetivos. ¿A qué iba con ello? Que ahí los objetivos ya son personales. No estamos trabajando en un objetivo institucional. Y muchas veces cuando, por ejemplo, nos encargan a dos o tres personas realizar una acción, se tienen que emitir dos o tres, cuatro informes. Cada quien emite su informe y presenta. Y no le dice, ¿sabes qué? Mira, te advierto, yo estoy considerando esto para que tú complementes lo otro, etcétera. No. Presenta su informe y listo, marco mi salida y me voy. Mañana nos llaman. ¿Y el informe final, la resolución? No, no salió. Ah, pero yo sí presenté, ¿ah? Yo lo presenté temprano. Es su culpa del que no lo ha continuado. Y el objetivo institucional se trastoca, se incumple. ¿Por qué? Yo lo presenté. Sí, pues, no es mi culpa, decimos, el culpable es el colega. Y el colega de repente ese día estuvo con problemas familiares, no sabemos. Porque antes de ser servidores públicos somos seres humanos y merecemos tratarnos como tal. Qué tan bonito, qué tan importante sería, colega, acabo de pasar mi informe, mira, te advierto esto, ten cuidado. Si gustas te puedo ayudar, estoy con tiempo. Entre los dos vamos al siguiente colega, colega, ya estamos, o estamos todos presentes, nos reunimos, trabajo en equipo, y finalmente presentamos y conseguimos los objetivos institucionales. Y nos vamos todos a nuestros domicilios. Pero no ocurre eso, colegas. No ocurre. Yo soy muy optimista en gestión pública, porque me encanta la gestión pública, porque sí me encanta servir y estoy seguro que en un futuro no muy lejano podemos lograr algo. Tal vez no logremos la plena satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, pero vamos a lograr. Tenemos que mejorar. Día a día tenemos que motivarnos, día a día tenemos que plantearnos nuevas metas. Eso tenemos que realizar. Objetivos claros, trazando metas concretas sujetas a evaluación. Y si no cumplo con la evaluación, también tengo que ser honesto y dejar el puesto para que otra persona continúe. Los cambios son importantes en la gestión pública. Te permiten oxigenar, te permiten analizarte uno mismo, autoanalizarnos. Son importantes los cambios de personal en el sector público. Y muchas veces no lo hemos visto así. Lo hemos visto y luchamos por un tema de estabilidad. ¿Y en qué momento vamos a luchar por los derechos de los ciudadanos? ¿En qué momento? El Estado peruano es como fuera una sociedad, o es una sociedad, como si cada uno hubiese puesto aporte de capital para que funcione una empresa pública. Ya nosotros nos han elegido y nos están pagando para conducir los destinos de la empresa pública. Algo similar a la empresa privada. La empresa privada también se juntan dos o tres personas o una persona, coloca su capital, contrata personal para que conduzca los destinos de la empresa privada. Si no da resultados, cambio. Y el sector público no opera casi con esa dinámica. No tiene ese horizonte, no tiene esa visión. Y muchas veces luchamos por una estabilidad. ¿Y en qué momento pensamos en el bienestar de la nación? Que es una empresa más grande prácticamente en la que estamos trabajando nosotros, ¿no? Lo otro, colegas, es asignar y ejecutar recursos públicos de forma eficiente y eficaz. Tenemos una mala práctica de distribución y asignación de recursos en las entidades públicas. El año pasado te di 100, este año te doy 100, el otro año te doy 100, el otro año te doy 100 y así sucesivamente 100, 100, 100 todos los años. ¿Qué haces? Gastas lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿En qué momento colocamos metas? ¿En qué momento le decimos qué necesitas? En algún momento, espero en algún curso hablar de la articulación de los instrumentos de gestión, colegas. Pero esa es decisión política y también es técnica. Si no, nunca vamos a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que asignar en función a resultados el presupuesto.
tenemos que articular las intervenciones en el territorio, gobierno local, gobierno regional, subprefectura, municipalidad, pero yo he visto con mucha tristeza, debo comentar el ejemplo de Trujillo. Alcalde con todo el mundo, exalcalde con todo el mundo pelea. ¿En qué momento se van a sentar? Y en tanto pelean, la inseguridad ciudadana, ¿cómo está creciendo? Con tanta tristeza debemos analizar ello. Esperemos que en algún momento las autoridades recapaciten y se sienten, limen las asperezas, los tintes políticos y puedan salir adelante, porque a ello lo hemos elegido nosotros. ¿Para qué? Para que conduzca los destinos de toda una región, de toda una provincia, de todo un distrito. ¿Correcto? Y eso, disculpen la expresión, no es gratis. Estamos pagando los ciudadanos. Entonces, y ahí falta, colega Henry, muy interesante el comentario. Falta conciencia social y de repente a veces la ignorancia nos hace tomar decisiones inadecuadas, inapropiadas, que va contra la moral inclusive de toda una sociedad. Y no debería ser así. Amadeo me dice, Jovito, de acuerdo a mi experiencia, he notado que entre colegas no hay un equipo de trabajo, no hay compañerismo, no hay uniformidad de criterios técnicos, hay mucho desconocimiento de los instrumentos de gestión, de la realidad del pueblo. El que trabaja solo trabaja por dinero, mas no por un cambio o mejora del desarrollo integral de sus pueblos. Tiene mucha razón, colega Amadeo, tiene mucha razón. Pero ¿y eso es un estándar en el país? Yo creo que no. Sí, Amadeo tiene toda la razón, pero ese es un estándar en el país, no es un estándar. Eso será una parte de la gestión pública, será una parte de los servidores públicos. Pero colegas, como dice nuestro colega Henry, el capital humano a veces está individualizado. Esa es una parte. La otra parte, colegas, la otra parte de la gestión pública, ¿saben dónde está, colegas? ¿Saben dónde está la otra parte de la gestión pública? La otra parte de la gestión pública está acá. Todos los que estamos acá en la sala Zoom. Somos la otra parte de la gestión pública. ¿Por qué? Porque siendo un día sábado, estamos sacrificando la familia, ¿sí o no? Estamos sacrificando un momento de diversión, un momento de deporte, un momento de compartir con los amigos. Lo estamos realizando, pero con una intención de mejorar nuestro conocimiento, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, de darle el sentido al trabajo que estamos realizando. Yo sinceramente les felicito a cada uno de ustedes. Este curso debería estar lleno, esta sala debería estar lleno, tiene capacidad para 1000 personas. Debería estar lleno, porque el curso es gratuito, colegas. Si ustedes adquieren la certificación, lógicamente que van a tener un costo que les vale para postular en los procesos que son meritocráticos, válidos a nivel nacional, que nada tiene que envidiarle a las demás universidades o a las universidades de prestigio, nada tiene que envidiarle. Entonces, pero tenemos 43 personas, pero estoy seguro que las 43 personas van a valorar el tema de la gestión pública y van a ir por más el día de mañana, el día lunes, cuando estén en sus entidades, porque esa es la esencia de los cursos que se están desarrollando. Importante el comentario de TT, me dice, personalmente he podido notar que hay diferencia de trato con los usuarios. Primero, ven cómo te vistes y según su criterio tienes más o menos dinero y así te tratan. Sí, puede existir situaciones de esa naturaleza, ¿no? Y es ahí en donde también podríamos darnos cuenta del bajo nivel intelectual de las personas que nos tratan por la forma de vestir, por la forma de hablar, por la forma de caminar, ¿de acuerdo? Por la forma de cómo nos peinamos inclusive, ¿no? Existen situaciones de esa naturaleza. Pero nosotros como servidores públicos, vamos para adelante, que nada nos detenga, ¿de acuerdo? Y para ir un poco finalizando esta primera parte, ahí está, los prejuicios, efectivamente. En la gestión pública
Se trata de ser éticos. Código de ética de la función pública. Principios, deberes y prohibiciones. Se trata de ser éticos. Se trata de ser íntegros. Tenemos que rendir cuenta sobre el accionar que estamos realizando. Entonces, es importante, colegas, tener en cuenta lo que acabamos de comentar. Ojo, el ser ético, el ser íntegro y el rendir cuentas te da una categoría profesional distinta, créanme, colegas. Ser ético, íntegro en las decisiones, transparente, te da una categoría profesional, te hace ser creíble, inclusive genera respeto, colegas. ¿De acuerdo? Todas estas acciones, entre otros, se encuentran orientadas, colegas, a la creación de valor público. Es decir, que el público valore lo que estamos realizando en las entidades. Eso significa, ¿correcto? El crear valor público significa que el público, la población diga, sí, efectivamente, bien, bien, me encanta cómo trabajan en las entidades. Es súper, eso es valor público, ¿correcto? Como una experiencia, les comento, en algún momento he tenido la oportunidad de estar en varias entidades públicas y no se trata del tema de cuántos años de experiencia tienes. Para mí los años de experiencia es relativo. Para mí los años de experiencia son relativos. Para mí cuenta más qué has logrado durante tu permanencia en cada entidad pública. Eso cuenta más. ¿Qué has logrado? ¿Qué has cambiado? ¿Qué has modificado? Y eso es lo que yo pregunto cuando he sido jefe de recursos humanos a todos los postulantes. Dime, evidénciame qué has logrado durante tu permanencia en la anterior gestión, o en la anterior entidad donde has trabajado o donde estás trabajando. ¿Por qué, colegas? Les voy a comentar una situación muy atípica. Un colega me dice, señor Jovito, señor presidente del comité, soy tal persona, tengo 14 años de servicio, he trabajado en 27 municipalidades, provincial y empezó, se lo sabía todas. He trabajado en 27 municipalidades. ¡Wow! Interesante, ¿no? 27 entidades públicas, o sea, tiene una amplia experiencia. Digo, ¿qué has logrado en cada entidad? ¿Qué has logrado en cada entidad? Coméntame los logros que has tenido durante las 27 entidades. Entonces me dice, lo que pasa es que en mis periodos no han sido tan prolongados, han sido cortos, a veces un mes, 2 meses, 3 meses. En una he estado 7 meses, así el periodo máximo. Entonces, y muchas veces, colegas, por ahí no estamos dentro de una entidad pública o porque no tenemos claro, porque simplemente también nos dicen hasta acá nada más. Ocurren situaciones, ¿correcto? Debería haber una forma de evaluar a las personas que ingresan al cargo a una entidad de verdad que tengan ética profesional. Sí, efectivamente. Ojo, el Código de Ética de la Función Pública señala claramente que es una condición esencial para el ingreso a la función pública. Para el ingreso a la función pública es una condición esencial. La idoneidad, por ejemplo, capacidad técnica, moral y legal son factores eh, que no se puede prescindir de ellos. Necesariamente tenemos que conocer, manejar y demostrar para ingresar al sector público. Son condiciones esenciales para el ejercicio de la función pública, pero muchas veces no lo exigimos, ¿correcto? De otro lado, surge una incógnita. ¿Por qué es importante modernizar la gestión pública? ¿Por qué creen ustedes que es importante? A diferencia de la empresa privada que tiene como incentivo la maximización de su rentabilidad, las entidades públicas no cuentan con un estímulo natural para mejorar su funcionamiento. En consecuencia, las personas no pueden optar por cambiar a la entidad pública con la cual realiza un trámite o obtiene un servicio, como sí lo puede hacer con un proveedor privado en caso este no satisfaga sus expectativas o necesidades. ¿Qué quiere decir, colegas? Un administrado
tiene que ir a la entidad pública porque obligatoriamente tiene que ir, porque es la única que le puede atender. No sé si me dejo entender. Si, por ejemplo, vas a un hospital, ¿correcto? Vas o a E-Salud, vas a E-Salud, un ejemplo concreto, claro y directo, con mucho respeto, lógicamente. ¿Por qué vamos a E-Salud? Porque sí o sí es la única entidad que nos va a brindar el servicio. No tenemos la facultad, la posibilidad de decidir, no voy a E-Salud, me voy a un privado y al final mi empleador me va a pagar en el privado. No es así. Porque si tuviéramos esas opciones de decir, bueno, no voy a E-Salud, me voy a una clínica, ¿a dónde preferirían irse ustedes? Comentarios, colegas. ¿A dónde preferirían irse? ¿A dónde, colegas? Vamos. No sé si están ahí. A la clínica. De hecho. En cambio, el privado es distinto. Si vas a un banco, te atienden mal, cambias inmediatamente, te vas a otro banco. ¿Sí o no? Ocurre. ¿No? En el sector público es distinto. Las personas no pueden optar por cambiar a la entidad en la cual realizan su trámite o servicio. A ver, cambia, ve si tienes un mal servicio en la empresa pública que te brinda el servicio de energía eléctrica. A ver, ve a cambiar que otra entidad te dé el servicio de energía eléctrica. No vas a tener. Ve a un colegio que te otorgue tu certificado de estudios. Si te atienden mal, tienes que regresar, porque ahí mismo te tienen que atender obligatoriamente. No puedes cambiar. Entonces, en el privado es distinto, ¿no? Entonces, por ello, colegas, a través de la modernización de la gestión pública se busca generar incentivos para que las entidades mejoren constantemente su funcionamiento e intervenciones, ¿de acuerdo? De forma eficiente, orientada a resultados y teniendo como prioridad a las personas. Entonces, la razón de ser de las entidades y servidores públicos es brindar una mejor calidad de bienes y servicios y regulaciones a las personas. Se debe entender, colegas, se debe comprender que cuando uno realiza su trabajo en la entidad pública, no estamos realizando un favor al ciudadano, no lo estamos. Estamos cumpliendo con nuestro deber, nada más. No estamos realizando un favor. El favor podría ser a título gratuito, correcto, pero las entidades públicas no lo realizan a título gratuito. Nos están pagando para atender al ciudadano. Bien, hasta ahí llegamos con el tema de modernización, colegas. A continuación, vamos a hablar del sistema de gestión de recursos humanos, ¿correcto? Y hablar del sistema de gestión de recursos humanos es importante tener en cuenta lo siguiente. Hablamos del servicio civil. El servicio civil es un conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula el personal al servicio del Estado y que se debe armonizar los intereses de la sociedad y los derechos de las personas al servicio del Estado. De manera concreta podríamos decir, medidas institucionales son las normas, las regulaciones, las cuales nos permiten articular y gestionar al personal al servicio del Estado. Y gestionar al personal que se encuentra al servicio del Estado significa atender derechos, pero también orientar, monitorear, realizar el seguimiento al cumplimiento de sus deberes. Deberes y derechos que son del ciudadano, del servidor civil, tienen que privilegiarse. Ambos. No podríamos decir, te otorgo, porque es tu derecho. ¿Y en qué momento vas a cumplir tu deber? Es importante tener balancear. Colegas, el sector público es un tanto desordenado en el tema de regímenes laborales. Digo desordenado porque existen una variedad, una diversidad. Y al ser múltiples, al ser varios, también genera una disconformidad en la población, en los servidores civiles. Uno de ellos es el tema remunerativo. No todos los servidores públicos percibimos la misma remuneración. Y hay muchos que trabajan más que quienes percibimos un sueldo promedio, pero su trabajo es más
y reciben menos remuneración. Y es que existe esa inequidad remunerativa que conlleva al resentimiento también de las personas. Entonces, colegas, el servicio civil, perdón, el servicio civil tiene diversos regímenes laborales. Tiene de manera general, tiene tres considerados como generales, como carreras especiales y como otros. ¿De acuerdo? Generales tenemos aquellos donde se puede realizar carrera y aquellos sin carrera pero con vínculo laboral. Ojo, acá estamos hablando de carrera. ¿Qué significa carrera? No es por si acaso que vamos a correr, ¿ah? Cuando decimos carrera, no estamos corriendo, sino que se puede ascender. ¿De acuerdo? Hacemos carrera, vamos a ascender. En ese sentido, señalamos, por ejemplo, la ley, el decreto legislativo 276 que se emitió en el año 1984, que es la ley de bases de la carrera administrativa. Año 1984. Ha tenido algunas modificaciones, pero desde el 84 al día de hoy ya es necesario una nueva reforma para la vinculación a efectos de mejorar el servicio del Estado. ¿De acuerdo? Tenemos sin carrera pero con vínculo laboral, que es el régimen de la actividad privada, el decreto legislativo 728, y también los contratos administrativos de servicios regulados con el decreto legislativo 1057, que se emitió en el 2008 y modificado en el 2012, ha sido modificado en el 2016 y también el año 2021. Y todos los años también se va con la ley de presupuesto. Entonces, en carreras especiales tenemos reforma magisterial que se encuentra vigente, que es el tema de los docentes. Tenemos la ley universitaria, que es la ley 3220, que se emitió en el 2014. Tenemos la ley de institutos y escuelas de educación superior, se emitió en la ley 30512. Los profesionales de la salud, ley 23536, en el año 1982. Técnicos y auxiliares asistenciales de la salud, ley 28561 del año 2005. Tenemos también los magistrados con su ley 29277, año 2008. La ley de los fiscales, ley 30483, 2016. Los diplomáticos, ley 28091, 2003. Ley de la carrera especial pública penitenciaria, 2011, con la ley 29709. Ley de los militares, año 2004, con la ley 28359. Ley de los policías, decreto legislativo 1267, año 2016. Entonces, miren, una diversa cantidad de normas que regulan la contratación de personas según lo que se señala en la gráfica, en la lámina. Otros tenemos sin carrera pero con vínculo laboral y sin carrera pero con vínculo civil, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, sin carrera pero con vínculo laboral son los gerentes públicos, el decreto legislativo 1024/2008. Y tenemos el convenio de administración con el programa de las Naciones Unidas que lo administra el Ministerio de Economía y Finanzas. También tenemos, colegas, el Fondo de Apoyo Gerencial que lo administra el Ministerio de Economía y Finanzas. Y tenemos los profesionales altamente calificados, los conocidos como PAC, Ley 29806, año 2011. Entonces, colegas, y por ahí, fuera de los regímenes, tenemos algo que siempre se prohíbe, pero que siempre se realiza: la contratación de locación de servicios, ¿correcto? Desde el año 2009. Entonces, simplemente se obtiene un vínculo civil. Entonces,
Todas estas normas debemos manejarlo según la función que uno realiza. Si eres jefe de recursos humanos, listo. Si trabajas en la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF, ya te tienes que saber todo, ¿no? Todo tendrías que saberlo. Entonces, y no olvidemos que también lo nuevo que tenemos es la ley del servicio civil, la ley 30057, que lo que busca que los tres regímenes laborales pasen a ser ley 30057. Es decir, no pasan las carreras especiales, no pasan otros, solamente pasarían los generales a la ley del servicio civil. No sé si queda claro esa parte, por favor, me comentan. Solamente de tres regímenes busca atraer la ley del servicio civil, la ley 30057. Bien, continuamos entonces. Ojo. No sé si, ya, bueno, vamos a hablar de las remuneraciones y retribuciones y compensaciones en el sector público. ¿De acuerdo? Es un tema que deberíamos abordarlo también. Y voy a hacerles una pregunta. ¿Sí? Estamos entre colegas, entre amigos, con toda confianza. En la actualidad, ¿ustedes están contentos con su remuneración? ¿Sí o no? ¿Están conformes? A ver, ¿qué dicen? ¿Quiénes están conformes? No les voy a pedir cuánto ganan, ¿ah? Eso no vamos a hacer. No. Manuel me dice, no, Jovito, no. La seis tampoco. Javier, no, me dice Jovito, no te pases, no. Percy también. Amadeo, no. ¿Ninguno está contento con su remuneración? ¿Qué dice? ¿No están contentos con la remuneración? A ver, uno más. Henry me dice, yo aún soy estudiante. Muy bien, Henry. ¿Alguien más? ¿Quién está contento con su remuneración? ¿Quién está contento con su remuneración? ¿Algún comentario? Listo, nadie está contento. Ya los demás entienden que sí, ¿no? Los demás ya listo. Entonces ya lo pasamos, no tocamos este tema. Los demás sí están contentos. Sola, no, me dice Julio, es arbitrario. Me dice. A ver, colegas, si a ustedes mañana, correcto, un alcalde les llama y le dice, mira, ¿sabes qué? Tengo presupuesto CAS, voy a crear una plaza. Sé que tú eres el mejor servidor público que he conocido en tu tema. De repente no es el mejor, pero sí eres un experto. Además, has llevado tu curso en SCADE Perú de gestión pública. Listo. Dime, ¿hasta cuánto te puedo pagar? Porque es un puesto de confianza que vamos a crear. ¿Hasta cuánto puedo pagar? O te piden ya, pero no va a ser el para ti, porque no sería ético. Pero quieren contratar al mejor servidor público para mejorar los servicios que se brinden a la municipalidad. ¿Hasta cuánto le puedo pagar a ese servidor público? Te pregunta el alcalde, ¿cuál es su respuesta? Y va a ser CAS. ¿Tiene presupuesto? Ni qué decirlo. ¿Hasta cuánto se puede pagar? ¿Qué dicen? ¿Hasta cuánto le pueden pagar a un CAS? Y segundo te va a decir cuál es la base legal. Listo, vamos entonces. Vamos a hablar de aquellos regímenes que ustedes observan en la pantalla. 276, 1057, que es CAF, gerentes públicos, FAG, PAC, ley del servicio civil y para los alcaldes. Ojo, no olvidemos, hay una ley, la ley 28212, que establece la ley de remuneraciones para los altos funcionarios del sector público y establece que el monto máximo debe ser 6 unidades remunerativas del sector público. ¿Correcto? ¿Cuánto asciende una unidad remunerativa del sector público, colegas?
¿Cuál es el monto de una unidad remunerativa del sector público? Bueno, para el 2022, 2023, perdón, acá vamos a actualizarlo, ¿de acuerdo? Vamos a actualizarlo. Acá está, porque esta información lo van a llevar ustedes, ¿de acuerdo? ¿Quieren los PPTs o no? Si no, ya lo actualizan ustedes. Unidad remunerativa del sector público, año 2024. Decreto Supremo 309. Ah, no, 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 es la UIT. Acá está. 13 de agosto del 2003. Un momento, está cargando. A ver, un momento, está cargando. Espero que no se me vaya como anoche el internet. Ahí está. Decreto Supremo. Ah, no, pero este es 106 para el 2023. Ya, a ver, vamos a ver por acá. Aún no, no carga, ¿no? A ver, ¿lo ubicaron el decreto supremo ustedes? Acá está. 094/2023 PCM. Ah, muy buena pregunta. Amadeo, quien debe ganar más en el sector público es la presidenta del Perú. ¿Qué dicen? ¿Quién gana más en el 094/2023 PCM? A eso podría ser una pregunta. ¿Quién gana más en el sector público? A ver, es el número 094/2023, ¿no? 094. ¿Quién creen ustedes que gana más? ¿Qué servidor público es el que más gana en el Estado peruano? ¿Ganará, será el presidente, la presidenta? ¿Qué dicen, sí o no? Y eso es básico, muy bien, colega. Ajá, muy bien, Amadeo. Miren, atención, ahí está. ¿Observan, colegas? ¿Cuánto gana el presidente del BCR al mes? ¿Observan? ¿Sí? ¿Observan, colegas? Vamos, comenten. Poquito, ¿verdad? Ya. Él es el funcionario que mejor gana en el Estado peruano. Él es el funcionario. Los miembros del directorio del BCR también tienen una remuneración, inclusive un poquito menos. A ver, remuneración de miembros del BCR, ¿no? Remuneración de miembros del directorio del BCR. Acá debe estar. Es información pública la que estamos accediendo. ¿De acuerdo? Ya, ahora ya, por ejemplo, gana, dice 42.000, ya gana, en el 2023 ganaba 42.000, ¿de acuerdo? Y acá tenemos, por ejemplo, las remuneraciones 2023 netas, cuadro de personal, trabajadores, ya, acá debe estar, diciembre 2023.
Y ahí está. ¿Qué dice? ¿Pagados en cuánto? Pagados en miles de soles. ¿De acuerdo? ¿Sí se observa, colegas? Pagados en miles de soles. El presidente gana 41.600. El gerente general, 39.800. Mínimo y máximo, 39.800 también. El gerente general, el gerente central, perdón, 34.500. El gerente, 21.000. El subgerente, 14.000. El asesor, 11.000. Jefe de departamento, 8.000. Supervisor, 5.500. Especialista, 2.100. El asistente, 1.000 soles. La secretaria, 1.100. El técnico, 1.100. 12 sueldos y 2 gratificaciones al año. Entonces, imagínense. No es que imagínense, ¿no? Calculen mejor. Debemos expresarnos adecuadamente porque es una remuneración fijada y que cualquier servidor público lo podría ganar siempre que esté a la altura de quienes actualmente tienen ese cargo. ¿Qué dice? En el mes de, acá nos dice 2 gratificaciones. ¿De acuerdo? Significa que en el mes de diciembre, ¿cuánto es la remuneración acá? ¿Me ayudan a calcular? ¿Cuánto es la remuneración? 83.200, ¿no? En un mes. ¿Está regulado? ¿Es legal? Sí, sí es legal. ¿Cualquier servidor lo podría hacer? Sí, siempre que tenga las mismas condiciones y capacidades. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, veamos, colegas, no es la presidenta. Miren, remuneración de la presidenta creo que está con 12.600, algo así. Remuneración de presidenta. Remuneración de presidenta del Perú. Ahí está. 15.500 gana. ¿Sí? 15.500. No gana mucho, ¿no? O sea, para la alta responsabilidad que tiene. Entonces, ahí está, 15.500. ¿De acuerdo? Bien, entonces, continuamos, colegas, hablando de remuneraciones del sector público. En el sector público, entonces, decíamos que existe una diversidad de remuneraciones y es por eso que también existe la diversidad. Con el decreto 094 se fija la remuneración, la unidad remunerativa del sector público a 2.600. Máximo que se puede ganar son 6. El 276 según el CAP y PAP institucional y ahora con el MUC y el BED, ¿correcto? Y le adicionamos el CAFAE. Entonces, para los CAS, lo mínimo que puede ganar un CAS es la remuneración mínima vital y máximo puede ganar 15.600. La pregunta que a su momento lo realizamos es máximo puede ganar 15.600. Así tenga mayor presupuesto, no puede ganar. Los gerentes públicos ingresan con un mínimo de 7 y hasta 18.500. ¿Correcto? Ese es su rango. Para el decreto ley 25.650, máximo, o sea, son los FAG, ¿correcto? 15.600. Para el tema de la ley 29.806, acá están los ministros, viceministros, los ministros y viceministros. Mínimo ganan 16 y máximo 25.000. Para el caso de la ley 30.057, según el cuadro de puestos de la entidad. ¿De acuerdo? Y también hay una política remunerativa que tiene que ver con el presupuesto que administran. La ley 27.962, para el caso de los alcaldes, mínimo ganan 2.600 y máximo 15.600. La base normativa, ahí está, colegas, lo pueden revisar ustedes, ¿correcto? Ahí está. Para los alcaldes, el Decreto Supremo 413-2019 ha establecido rangos. Para un alcalde provincial y distrital, si su población electoral es, por ejemplo, entre 5.000 a 10.000, gana 5.300. Si está entre 50.000 y 100.000, 9.100. Si pasa de 100.000 a 250.000, 11.400. Si es más de 250.000,
13.260. Municipalidad Metropolitana de Lima, 15.600. Entonces, colegas, y la fuente acá está el decreto supremo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante, colegas, tener nosotros una visión de que en el Estado peruano no es uniforme en el tema remunerativo. Y como tal, pero ojo, podríamos alcanzar cualquiera que esté regulado. Podríamos, lo que tendríamos que hacer es prepararnos, postular y listo, seguimos para adelante, ¿no? De otro lado, hablemos del sistema de gestión de recursos humanos. Tiene una política de Estado respecto al servicio civil, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa? Establece, desarrolla, ejecuta el sistema de gestión de recursos humanos. En ese sentido, el sistema de gestión de recursos humanos son los principios, las normas, los recursos, las técnicas y procedimientos que son utilizados en las entidades del sector público para la gestión de los recursos humanos o de las personas. Es decir, colegas, el sistema de gestión de recursos humanos, atención, implica administrar o gestionar con las personas. Y para ello tenemos que tener normas, recursos, métodos, técnicas y principios que vamos a utilizar en las entidades del sector público. No se trata de voluntades, ¿correcto? No se trata de voluntades, bueno, ya ahora te contrato porque bueno y te administro de esta manera a mi criterio, no. Son normas establecidas. De otro lado, tengamos en cuenta la organización del sistema. Tiene que ver con la autoridad del servicio civil, lo conforma la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF y la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad pública. Colegas, el sistema de gestión de recursos humanos tiene 7 subsistemas y 24 procesos. Veamos cuáles son. Ojo, vamos a hacer un rompecabezas, ¿correcto? Un rompecabezas. Muy bien. Decimos sistema de gestión de recursos humanos son normas. ¿Estamos de acuerdo? Sistema de gestión de recursos humanos, normas para la gestión de las personas. Muy bien. Entonces, en este rompecabezas vamos a encontrar 7 subsistemas. De los sistemas administrativos sabemos que son 11. Uno de ellos es el sistema de gestión de recursos humanos. Este sistema de gestión de recursos humanos se subdivide en 7 y los 7 en 24 subprocesos de manera conjunta. Primero, planificación de la política de recursos humanos. Segundo, hablamos de la organización del trabajo y su distribución. Tercero, gestión del empleo. Cuarto, gestión del rendimiento. Quinto, gestión de la compensación. Sexto, gestión del desarrollo y la capacitación. Y séptimo, gestión de las relaciones humanas y sociales. Correcto. El primer subsistema que habla de la planificación de la política de recursos humanos tiene que ver con la estrategia y políticas y procedimientos que establece la entidad pública. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus procedimientos para el tema de la gestión de las personas? ¿Cuáles son sus políticas de trabajo? ¿Cuál es su estrategia? Listo, ahí están las directivas. Y la planificación de los recursos humanos implica establecer metas a alcanzar en la gestión de los recursos humanos. Y eso también se aprueba en los diversos planes de acción. Luego vamos al segundo subsistema. En el segundo subsistema hablamos de la organización del trabajo y su distribución. ¿Qué quiere decir? Acá se diseñan los puestos y se administran los puestos. ¿Qué cantidad de personas vamos a tener? ¿Qué funciones van a realizar? Gestión del empleo tiene 2 procesos. La gestión de la incorporación, es decir, cuando contratamos, y la administración cuando ya están contratados. Es decir, acá tenemos gestión de la incorporación. Para incorporar a un servidor público, todos ingresan por un proceso de selección. Criterios y los principios que establece la ley del procedimiento, la ley del servicio civil, meritocráticos.
Luego viene la vinculación, que es la firma del contrato con el servidor civil. A continuación, hay un periodo de inducción. Acá me voy a detener un momento. Colegas, ustedes han visto qué es lo que sucede en los bancos. Atención, qué es lo que sucede en los bancos cuando un personal ingresa como nuevo. Básicamente, yo lo he visto constantemente en ventanilla. ¿Han visto o no han visto? ¿Qué ocurre cuando un personal es nuevo en un banco? Sector privado, lógicamente. ¿Qué ocurre, colegas? ¿Sí? A ver, comentarios. No se me duerman. Lo están capacitando, ¿verdad? Le están dando una inducción, le están enseñando cuál es el proceso. Ojo, atención. En el sector público también está regulado. Pregunta en sus entidades. ¿Realizan inducción al personal que ingresa, sí o no? Comentarios. Miren, miren. ¿Está regulado? Por supuesto que está regulado. ¿Por qué no se hace? Ya ese es tema de gestión interna. Ese es tema de gestión interna. ¿De acuerdo? Correcto. Luego de ello hay un periodo de prueba. Todos debemos pasar por un periodo de prueba en las entidades públicas. ¿De acuerdo? Todos pasamos por el periodo de prueba. A continuación, si superamos el periodo de prueba, ya vamos a ver el tema de administración de legajos. Luego, el control de asistencia. Se tiene que controlar la asistencia, los desplazamientos que existen, los procesos disciplinarios y la desvinculación cuando ya renunciamos, cuando cesamos, etcétera. Entonces, todo eso tiene su norma en el sector público. Está bien estructurado, yo lo he visto y está muy estructurado, lo que nos falta es aterrizar, practicarlo. Y en la gestión del rendimiento hablamos la evaluación del desempeño. Todas las entidades públicas deberían tener implementado la evaluación del desempeño y pocas lo han implementado. Entonces, el día que se implemente en su totalidad, ¿de acuerdo? Debemos decir que ya estamos en tránsito a la mejora del desempeño. ¿Por qué la mayoría de practicantes del sector público no es remunerado? Ajá. Pregunta, ¿el practicante debe ser remunerado? ¿Sí o no? Comentarios, colegas. ¿Qué dicen? ¿Debe ser remunerado? ¿Sí o no? Comentarios. La respuesta es, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Sí. A ver, me parece que es el decreto legislativo, vamos a revisar en este momento, con un paréntesis que lo han realizado ustedes. A ver, vamos a ver, es el decreto legislativo 1404 o 02, pero es el 013/2019, es el reglamento. Decreto Supremo 013-2019-PCM o 083, no recuerdo. No, el 083 entonces es el 083. Sí, acá está. Y el 1401, el decreto legislativo 1401. ¿De acuerdo? Listo, vamos a ver acá. Acá está. Sí, deben ser remunerados, colegas. Y mínimo deben ganar, como dice nuestro colega Julio, una, atención, una remuneración mínima vital. No puede ser menor. Entonces, colegas, atención. Eso no es negociable, eso no se renuncia. ¿De acuerdo? Se tiene que pagar a los practicantes. Y eso está regulado por norma, no es facultativo. ¿Correcto? Si no lo cumplen, ya esa es otra cosa. Bien, a continuación debemos tener en cuenta lo siguiente. A ver, qué pasó acá. No sé qué ha sucedido, colegas. A ver, un momento.
Listo. Luego vamos a hablar de la gestión de la compensación. Y acá implica administrar las pensiones, implica administrar las compensaciones y la gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. Entonces, luego viene la gestión del desarrollo y la capacitación, que implica que toda entidad pública debe capacitar a su personal y debe elaborar su PDP. Pregunta, ¿todos han elaborado el PDP? ¿Han elaborado el PDP? Entonces, significa el plan de desarrollo de personas para capacitar al personal. Eso está regulado. Y también la progresión en la carrera. Luego, en la gestión de las relaciones humanas y sociales, debemos tener en cuenta que las relaciones individuales y colectivas también están reguladas. El sistema de seguridad y salud en el trabajo, tenemos el bienestar social y tenemos el cultura y clima organizacional. De otro lado, también tenemos la comunicación interna, ¿correcto? Entonces, todo esto comprende el sistema de gestión de recursos humanos del sector público. Si capturan, por favor, la pantalla, no lo vayan a colocar en redes sociales, en historias, etcétera, ¿correcto? Ahí nada más lo tienen para ustedes. Entonces, muy bien, dicho ello, colegas, ya lo vimos la planificación, en qué consiste. ¿De acuerdo? Y por acá vamos a hablar a continuación de, con dos láminas terminamos, ¿de acuerdo? De los inicios y avances de la reforma del servicio civil. La reforma del servicio civil no inicia con la ley del servicio civil, inicia mucho antes. En el 2004 se emite la ley marco del empleo público, la ley 28175, que nunca se logró reglamentar. En el 2008 se han emitido tres normas. Primero, el decreto legislativo 1023, que crea el sistema de gestión de recursos humanos y que establece que el ente rector es servir. Segundo, el decreto legislativo 1024, que crea el cuerpo de gerentes públicos. Tercero, el decreto legislativo 1025, que crea las normas de capacitación y evaluación en el sector público. Y en el 2013 se completa ya el marco normativo para la reforma al regular integralmente todos los aspectos del sistema con la ley 30057, que es ley del servicio civil. Colegas, muchos servidores públicos han protestado respecto a la ley del servicio civil. Y estoy más que seguro que en su mayoría no lo han leído completo u otros ni siquiera lo han leído. Se han dejado sorprender al decir que los van a sacar, etc. Analicemos brevemente los beneficios del nuevo régimen. Tiene dos escenarios, para los servidores y para los ciudadanos. ¿De quién quieren hablar ustedes? ¿De quién quieren que conozcamos los beneficios? ¿De los servidores o de los ciudadanos? A ver, comentarios. ¿De quién quieren conocer en esta noche? Ya vamos a ir finalizando. A ver, comentarios. Vamos, los ciudadanos. Listo, los servidores. Vamos, de los dos vamos a hacerlo, de ambos, ¿correcto? Bien, si somos servidores, colegas, incremento de los ingresos presentes, de los CAS, de los 276, de que actualmente ganan 12 remuneraciones, pasan a 14 sueldos al año. Si tu remuneración, por ejemplo, en la ley del servicio civil sería 3.000, en julio y diciembre vas a percibir 6.000. ¿De acuerdo? Vas a percibir 6.000. Ojo, es decir, 14 sueldos más uno anual por CTS. Incremento de ingresos futuros, un sueldo anual por CTS. Y ojo, la totalidad del sueldo es pensionable. No como en 276, que la básica, que la reunificada, que la tiempo por homologación, nada. La totalidad del sueldo es pensionable. ¿De acuerdo? Es decir, en función a tu último sueldo, vas a recibir tu pensión.
Si tu último sueldo tú cesas en diciembre y tu sueldo fueron 6.000, en función a eso te van a calcular para que te realicen tu asignación por tiempo de servicio, ¿no? Carrera, ¿qué significa? Capacidad de progresión y movilidad, ¿qué significa? Vas a estar de repente nombrado en Lima, puedes pasarte a Trujillo o a la inversa, estás en Trujillo, pasas a Lima, ¿de acuerdo? Ojo, va a haber más capacitación, mayor equidad remunerativa, claridad en el régimen sancionador, pero sí las metas tienen que ser alcanzables, ¿de acuerdo? Y no obstante, y lo más bonito creo que es la revalorización del servicio civil. En la actualidad los servidores públicos estamos, me parece que mal vistos. No sé ustedes cómo lo ven. Estamos mal vistos. Pero si nos incorporamos a la ley del servicio civil, la incorporación es por mérito. Y al ser por mérito, colegas, pues se va a revalorar el servicio civil. Imagínense que en noticia, perdón, postulan 150, ¿correcto? Ingresa, por ejemplo, ¿quién ingresa? Julio Barrera. Usted ingresa, Julio Barrera, ¿de acuerdo? Usted ha sido seleccionado de 150 personas por su alta capacidad profesional, por las competencias que usted desempeña. Entonces, ¿cómo lo van a ver a usted los compañeros de trabajo? Julio, ¿algún comentario? ¿Cómo le verían a usted si usted de ese proceso meritocrático transparente es el que ingresa? ¿Cómo le verían a usted los demás servidores públicos? Comentarios, por favor. Julio, ¿cómo cree que le verían? Como, disculpe la expresión, como siempre le veían, con mayor aceptación, con menor aceptación, ¿cómo le verían? ¿O cómo creen ustedes, colegas, que verían a Julio si obtiene ese puesto bajo un concurso? Lógicamente que va a tener un respeto, ¿no? Claro, en el campo, ahí, listo, lógico. Ojo, mayor aceptación va a tener. Y dentro de los ciudadanos, mayor calidad en el servicio gracias al personal más calificado y reordenamiento de las entidades. Además, mayor continuidad en las políticas públicas y memoria institucional debido a menor rotación del personal, porque muchas veces existe que si de repente estás trabajando en una entidad pública, ¿de acuerdo? No hiciste lo que te encomendaron porque era un tema político, etcétera, listo, inmediatamente el día siguiente corte del contrato y ahí culmina todo. Entonces, acá va a haber menor rotación de personal, mejor control y uso de los recursos públicos gracias a reglas ordenadas. Entonces, eso es lo que plantea, colegas, el nuevo régimen. No es como nos han señalado. He tenido la oportunidad de revisar toda la ley, su reglamento. Es muy prometedor. Lo único que nos pide es especialidad, nos pide ética, transparencia, ser íntegros, ser honestos. Y lo demás, creo que ya cada uno que se desempeñe en el puesto, conoce sus funciones, ¿correcto? El puesto te otorga el poder, el conocimiento, la experiencia, te otorga la autoridad. Muy bien, es un gran comentario, colega Julio. Entonces, con ello, colegas, quiero terminar diciéndoles muchísimas gracias, mil disculpas por lo que sucedió el día de ayer. Por lo demás, siempre vamos a estar dispuestos a estar presente para compartir con ustedes la experiencia y también lo poco que uno conoce respecto al tema de gestión pública. Es un tema que me encanta bastante, que me apasiona y que me hace vivir momentos muy agradables, como por ejemplo interactuar con todos ustedes. Muchísimas gracias por su participación. Hemos concluido. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, colegas. Adelante, amigos de SCA de Perú. No sé si se encuentran los amigos de SCA de Perú. No sé si se encuentran. En todo caso, ya si tienen alguna comunicación, ustedes que quieran hacerlo directamente con SCADE a través del WhatsApp, lo podrían contactar. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias. Que tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche y un buen fin de semana el día de mañana domingo. Un fuerte abrazo. Hasta luego.